Bueno, pues esta noche vamos a hacer una entrevista a una seguidora que nos mandó su historia y queremos escuchar lo que nos va a decir. Por razones obvias, ¿verdad? Pues no vamos a decir quién es ni su nombre, pero pues un gusto y muchas gracias por platicar con nosotros. Ah, bueno, venimos por la razón de que nos mandaste tu historia, de que a los cuántos años empezaste a ver tú a los muertos y sí, a sentir todo eso que sientes. Pues yo digo que como a los 12 años, 11, empecé a ver cosas que no me agradaban. Incluso, como te digo, vi ese señor que me salí de la escuela y me fui a pasear con una compañera. Y la compañera nunca me trajo a mi casa. Llegué como pude a mi casa y eran como las 2, 3 de la mañana y era tarde. Y estaba esperando a que me fueran a dejar. Como pude llegué a mi casa porque pues era un solar y ahora hay muchas casas. Y llegué a la casa. Estaba parada en una piedra sentada y me salió un hombre sin cabeza, un jinete sin cabeza. Y como pude correr a mi casa y llegué, todo tranquilo, pero mis papás no me pegaron ni me regañaron. Pero sí me han pasado muchas cosas. Miro muertos que no debo de ver. Cosas. Y también nos comentabas que tú piensas que quisieras que te llevaran al Sésame porque tienes ese problema, pero pues es un don que tú tienes. Y otra cosa que te pasa, o sea, tú sientes la energía también, ¿verdad? Sí, haz de cuenta que cuando estoy así de repente soñando los sueño y digo, ya no voy a soñar y me vuelvo a quedar dormida y los vuelvo a soñar, mis parientes, mis abuelos, tíos que casi nunca miraba y los miro, me comentan cuando de mi tía, que haz de cuenta que yo nunca había visto a mi tío y me hablaba, ve, háblale a tu tía, ve, háblale a tu tía y dile que pasa esto, que estoy bien. Y yo más que ese día pues yo no le pude comentar. Y es muy difícil ver cosas que no te agradan y pues tienes que vivir en la vida así, estar viendo cosas que suceden. Y a veces digo, es rutina de que estar viendo las cosas y te imaginas y si están a tu lado en la puerta viéndote en la cama sentada, pero no, yo digo que no pasa nada porque pues incluso yo sí le dije a mi esposo, yo estoy mal, estoy loca, le digo, llévame mejor al Sésame porque son cosas que no estoy a gusto. Más que nada que veces son las 3, 4 de la mañana y yo sin dormir por miedo de que me salga, no salirme porque no tengo miedo, porque yo sé que debemos de tenerle miedo a un vivo, no a un muerto, pero de todos modos sí me perturben en la noche que estoy viendo cosas y yo hasta me desespero porque a veces está mi esposo, duerme bien tranquilos todos y no. ¿Tú no? Yo no. ¿Y cuál es la experiencia más difícil que ha pasado, que le haya dejado más marcada? La de mi mamá. La de mi mamá porque yo sentí que no la vi bien. Pienso que a lo mejor no me perdonó porque Dios la miraba que estaba en un camino largo y no la alcanzaba y le hablaba y ella no me contestaba. Y haz de cuenta que me juzgaba y me daba la espalda y dije no, si yo sé que yo la miro en el sueño y voy a volver a soñar con ella y voy a seguir soñando y ella me va a dar la espalda y me va a decir algo. Y no, duró mucho tiempo sí, sin poderla ver, hasta que ese día que de mi hermano, yo sentí cuando volteé, pero no, y no hice caso. Hace cuenta que dijeron echen tierra y echen flores. Yo agarré la tierra y la flor y le eché. Cuando eché la tierra y la flor, vi que ella lo recogió con sus manos.
muy bonita, muy bella, porque hasta cierto ni estaba acabada, ni sus canas tenía nada. Se cuenta que tenía un velo blanco muy bonito y ella lo recogió en sus brazos. Y enseguida vi a mi otra abuela. Y yo ya ni me acordaba de ella. Pero allí yo sí me sentí mal porque le dije yo, pues yo nunca he visto a mis abuelos. Las miraba, pero ya tenía mucho que no. Entonces yo le pregunto a mi tía, ¿quería mucho mi abuela a mi hermano? Dijo, sí, era su querer, era su adoración. Dijo, lo que era tu papá y tu mamá. Siempre ella los defendía mucho, los cuidaba mucho. Entonces le dije, no puede ser posible. Sí, cree lo que así es. Ella nunca los abandonó. Siempre los cuidó y los guió por buen camino. Aunque tu papá pues era diferente, dice, pero siempre los vio, Blanca, no te preocupes. Entonces yo volteo y la miro y la abrazo. Yo sentí algo en mi estómago aquí, pero feo, que me dolía mucho el estómago y comenzó a vomitar. Y haz de cuenta que me comenzó a doler, pero bien hasta la cabeza. Y ya fue cuando me decían mis hijos que me tranquilizara, ¿verdad? Para que tenía mis nietecitas allí, que no tuvieran miedo. Me tuve que controlar, pero yo no dejaba que me hablaran en mi cabeza cada rato. Y sí, diles lo que yo te dije, diles que no se aparten, que estén con ustedes, porque siempre hemos sido diferentes. ¿Cómo te diré? No sentimos el amor de decir, a mi hermano, voy a abrazar a mi hermano, voy a querer a mi hermano. Y eso no. Nosotros somos muy apartadas, muy diferente de que no nos queremos nos queremos como hermanos, vaya, ¿verdad? Pero no sentimos darnos un abrazo, un beso. No demuestran. No demostremos el amor. Y así soy yo con mis hijos. Por eso yo digo que también mamá me salía de mi cabeza y me decía, diles y diles que no se separen tanto de ustedes. Y yo, no, pues sí. Pero ya después me controlé y me fui me llevó una de mis hijas al carro de mi esposo. Y entonces dijo, me voy a tranquilizar porque yo sé que estoy bien, que no pasa nada. Pero entonces comencé a ver a mi papá y mi papá ya no está enterrado en la misma tumba ni nada. Y comencé a ver a mi papá y yo le decía a mi esposo, sácame de aquí porque yo estoy viendo cosas que no me agradan. Le digo, a lo mejor mi papá también viene a recibir a mi hermano, ¿verdad? Pensé yo. Dije, a lo mejor viene a recogerlos, como pues es su hijo. Y empecé. Pero haz de cuenta que no, ya no. Todavía cuando llegué yo aquí le dije a un hermano, yo quiero que me digas sinceramente si estoy loca o estoy mal. Le digo, porque lo que vi no es normal. O sea, yo miro cosas, miro muertos, miro todo eso y ya estoy impuesta a verlos, pero digo, a veces sí me desesperan que los estoy viendo muy seguido. Pero ya verlos así seguido a mis papás, como que no. Y una pregunta, ¿y tus hijos tienen el mismo don de lo que tienes tú de ver, de sentir los espíritus, todo eso? Fíjate que mi hijo Martincito no, yo digo que no, porque antes íbamos a la iglesia y todo, y nosotros a lo menos él comenzó a ir a la iglesia, como te digo, del problema de Sí. y siempre íbamos a la iglesia y él ve cosas muy feas también, como en la mañana me habla y me dice, serían como la 1:30 y me dice, ¿dónde estás, jefa? Le digo, aquí estoy en la casa. Digo, ¿estás trabajando? Dice, pues no, no andas trabajando. Le dije, sí, me cambiaron el turno. Le dije, aquí estoy. Y luego le digo, ¿qué tienes? Que estás muy asustado. Dice, no te puedo contar. Le dije, cuéntame, ¿qué te pasa? Dice, es que me estaba peleando con el diablo. ¿Y cómo que te estás peleando con el diablo? Le digo, sí, me estaba agarrando así feo que no me podía ni despertar. Dice, y yo entre más oraba y lloraba y rezaba y él peleándose conmigo. Por arriba de mí, revolcándome, le digo, ay Martín, digo, no me digas eso, digo, pero tú también, le digo, debes de ir a la iglesia, acercarte, le digo, porque nosotros sabemos el camino, sabemos que debemos ir a la iglesia, nos salimos porque esto, lo otro, le digo, no, pero debemos de seguir el camino, y aunque sea cristiana o sea católica, tú tienes que seguir. Y lo digo, ¿y lo que pasó? Dijo, no, pues se da cuenta que me pasó eso así muy feo, pero es temprano, jefa. Digo, ¿has comido? Dice, no, porque a veces cuando come uno a lo mejor sí, le digo, no he comido, jefa. Le dije, bueno,
Entonces me levanté encarrerado y le dije, vente, güerita, ven, abrázame porque tengo mucho miedo. Y le decía a la niña, ¿por qué estás temblando, papi? Dijo, porque vi esto. ¿Qué viste? Dijo, no, nomás vi algo, hija, pero no te voy a decir qué vi. Vi esto y ya. Pero haz de cuenta que la niña se quedaba asustadilla porque estaba viendo cómo estaba su papá. Y le digo, no, pues es que, pues no sé, le digo, pero hay que acercarnos un poquito más a Dios. Digo, porque tú sabes el camino. Tú ya sabes leer, yo no sé leer ni escribir, pero tú sí sabes leer la Biblia, defiéndete con la Biblia. Digo, porque es el único que puedes hacer. Digo, porque anduvimos en el camino de donde dices tú, vas la Biblia, vas derechito, vas a la iglesia y todo. Dejamos un tiempo de ir, por eso dicen, ni me hubieras conocido. Y a veces es lo que olvida uno porque estás conociendo la palabra y de repente te olvidas. Nomás cuando estamos enfermos, ay Dios mío, esto, ay Dios mío, lo otro. No, es cuando debemos estar unidos oyendo la palabra. Pero Y sí. tú, por ejemplo, ¿a qué asocias eso de tu hijo? ¿Piensas que él tiene el mismo don que tú o piensas que como no estabas en tu casa hubo eso? Pues yo no sé si tenga el mismo don que yo, pero sí me he platicado así, cosas así. Y le digo yo, pero es que si tú tienes también el don de ver y de sentir, es por algo. Es por algo, le digo, porque dices tú, fuiste a un sepelio, fuiste ¿cómo se llama? A una clínica y viste un señor y lo viste tú cómo estaba agonizando. Y es de cuenta, cuando ya tú lo viste agonizando y todo, se salió él y a los 2 días murió. Entonces le dice a una y le dice, ¿qué pasa? Dice, no, dice que algo pasó allí. Algo pasó, dijo, porque el Señor sentía un dolor tan feo, así como yo lo siento. Y por eso me salí, dice, porque yo sentía el dolor que el Señor estaba sintiendo. Entonces, o sea, tiene tu mismo don. Pues yo pienso que sí, porque a veces que nos ponemos a platicar, fíjate jefa, me pasó esto, fíjate me sucedió esto, vi esto, soñé esto. O te digo, son cosas que a lo mejor vemos. ¿Y esto usted lo ve como un regalo o como algo que usted no quería tener? Fíjate que antes cuando yo miraba todo esto y que a veces que iban a oraciones y todo eso, a mí no me agradaba ver las cosas. Porque a veces miraba las cosas que, por ejemplo, ibas a orar por aquella persona y tú orabas por aquella persona y tú mirabas cómo le hacían la maldad a la persona. Y entonces nosotros teníamos prohibido decir, es tu hermana o es fulanita, sultanita o la vecina, por tal de que no se fuera a pelear con aquella persona. Pero sí, siempre lo hemos visto.